Ah, Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de dos temas aledaños. Uno, la geometría analítica y otro, la balística. Voy a comenzar por este último. Y en cuanto a la geometría analítica, pues sí, es la geometría analítica que se enseña en el nivel preparatoria, donde se habla de la recta, la línea recta, la parábola, la geometría analítica en el plano, la línea recta, la parábola, la circunferencia, la elipse, la hipérbola, etcétera, esas figuras que todos conocemos muy bien. Generalmente, cuando se da el curso de física a nivel preparatoria, los fenómenos que se tratan, que entran dentro del concepto de física, son matematizados casi siempre nada más hasta un nivel de geometría analítica en el plano. Y así se puede tratar, por ejemplo, el movimiento de proyectiles, lo que se denomina balística exterior. Generalmente la balística interior, que es toda la teoría relativa a cómo hacen combustión los polvos, las pólvoras, la pólvora que se le mete al cañón para que explote, cómo se distribuye la presión que genera el gas en la maquinita esa que llamamos cañón, y con qué potencia, es decir, con qué trabajo por unidad de tiempo puede arrojar a la bala. Eso es más o menos lo que se ve en la balística interior. Y la balística exterior es todo lo que tiene que ver ya con el movimiento del proyectil en el espacio una vez que abandonó al cañón. Cómo se mueve ese proyectil es un fenómeno en dos dimensiones. Así de sencillo, no se necesita la tercera dimensión a menos que dejemos de lado las idealizaciones y comencemos a poner efectos de la curvatura de la Tierra, efectos de la forma de la bala, efectos de la resistencia del aire. En ese caso, las ecuaciones que lo describen pues ya no son las ecuaciones tan sencillas que nos llevan a la parábola que todos hemos sufrido en los cursos de geometría analítica y posteriormente en los de física elemental. Puedo también comentar fácilmente, porque he dado ese curso muchas veces, que prácticamente lo único que se ve en los cursos de física introductoria no requiere más que geometría analítica, pues se ve movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, se ve también el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, rara vez se ve algún movimiento hiperbólico. Entonces, pues prácticamente todas las figuras de la geometría analítica, todas esas curvas algebraicas, son las que se utilizan en sus diferentes parametrizaciones. A mí lo que siempre me ha resultado chocante de muchos libros de geometría analítica, como ya he comentado aquí en series de videos que he hecho al respecto, es la pobre conceptualización y matematización que se hace de esa materia de la geometría analítica, de las curvas algebraicas de segundo orden, particularmente en ese libro tan pedante tan pedante y tan pobre que es el de Lehmann. Pero bueno, también se puede decir que la geometría analítica casi no ha cambiado en su enseñanza durante los últimos 100 o 150 años, quizás 100 años, quizás se me va ya mucho, no, 150 años está bien. Hace como 150 años que la geometría analítica se enseña prácticamente igual, el mismo contenido, muy poco de novedades, excepto quizá en aquel libro de Javier Bracho de las geometrías. Hay un libro de Javier Bracho que se llama Las geometrías, que trata de geometría analítica. En lugar de las matemáticas, este autor nos dice las geometrías y va a hablar de la geometría analítica ya introduciendo los conceptos de grupo, por ejemplo, y de proyectividad para abundar más sobre el asunto. Pero bueno, vamos a los libros que les quiero recomendar hoy tras estas disquisiciones acerca de los temas que se dan en física 1 y la cuestión es, ¿se podrá dar otros temas con otras matemáticas? ¿Se podrán dar otras matemáticas a ese nivel? ¿O incluso esas matemáticas a muchos se les hacen muy complicadas porque los alumnos que llegan de la secundaria, al menos en México, tienen muchas deficiencias al momento de trabajar el álgebra? Muy a duras penas saben sumar eh, fracciones, difícilmente comprenden el álgebra, pero bueno, esa es la labor de los docentes, que comprendan eso. Bueno, vamos a ver un libro que a mí me gustó mucho cuando lo vi, cuando lo leí, Balística Interior,
Ya lo tengo completamente deshojado. No he tenido oportunidad de llevarlo a que lo rehagan. Balística Interior, los dos autores son Lubin y Gossen. Gossen, sí es Gossen. Gosot, un general, dice aquí. General Gosot y Lubin. Estos son los autores de este libro de Balística Interior. ¿Qué tiene de interesante este libro de Balística Interior? Bueno, entre otras cosas, que hace justicia a su título y trata prácticamente nada más de la balística interior. Y lo primero que hace es, en los primeros capítulos, es darnos la ley de combustión de la pólvora. Una vez que tiene la ley de combustión de la pólvora, puede deducir una fórmula para la distribución de presiones. Y una vez que tiene la fórmula de la distribución de presiones, puede deducir una ecuación diferencial que está bastante complicada para el movimiento de esos polvos dentro del cañón. El libro es bastante avanzado en cuanto a matemáticas. No crean que está muy sencillito. Balística Interior de Gosot y Liouville. Y en algún momento menciona un poco, no mucho, menciona un poco la balística exterior. Pero este es un libro en el que se necesita saber termodinámica, y en el libro segundo es Bases experimentales de la balística interior. Y comienza con una notación, con la notación que va a utilizar: unidades, decímetro, kilogramos segundo, el sistema internacional. Luego los elementos balísticos, nos va a hablar de eso, las variables auxiliares, resumen de fórmulas, principio del método. Casi todos estos métodos van a ser experimentales, porque por más que nos esforcemos, las ecuaciones a las que llegan casi siempre son ecuaciones diferenciales no lineales, que por ahí se retoman en la bibliografía referente al tema de las ecuaciones diferenciales no lineales, y se tratan de resolver, pero casi siempre son en casos que pues realmente no son muy interesantes esos casos. Bien, lo tengo todo así, por eso pues no se los enseño demasiado. Se está deshaciendo el libro. Luego se lo repito el título: Tratado de Balística Interior. Es de 1922, ya cumple 100 años. Ya cumple 100 años, sí, de 1922. Ya cumple 100 años, Balística Interior, de la editorial G.B. Bailiere e Hijos. Si lo encuentran en mejor estado que el que yo tengo, pues cómprenlo. Ahora uno en mejor estado y un poco más reciente y en español, para que no se enojen los que me ven y siempre dicen que no saben dónde encontrar esos libros. Es que a veces no es tan difícil encontrarlos como uno cree, pero pues es cuestión de buscarlos en las librerías o en internet. En internet también se venden. Este tratado de balística es de 1937, aquel es del 22, este es 15 años después. Este es una traducción del alemán, Tratado de Balística, de un señor Luis Janert. Luis Janert, Estudio mecánico del cañón y del tiro. Este tratado se llama en general Tratado de Balística. Como ya les mencioné, cuando nada más se menciona la palabra balística, el tratamiento debe ser tanto de la balística interior, es decir, del movimiento de la pólvora dentro del cañón, la distribución de presiones y todo eso que mencioné hace un momento. Pero cuando ya sale la bala, entonces nos interesa su trayectoria, sea en el plano, si es que no va a haber momentos angulares. Ustedes saben que si se conserva el momento angular, pues no hay realmente forma de que esto salga del plano, es un movimiento plano. Pero pues si no se conserva, como lo puede ser cuando hay un proceso de disipación de energía debido a rozamiento con el aire, entonces en ese caso, pues sí va a ser necesario considerar la forma del proyectil y las ecuaciones para la variación del momento angular. Pero en tanto no pase eso, pues el movimiento es en dos dimensiones. Entonces, en este tratado de balística va a venir una parte que va a ser directamente después de ver la balística interior, construcción de cañones, distribución de presiones. Ya viene, por supuesto, el tratado de balística exterior. Que es tiro en el vacío, es el primer tema. Aquí viene, es el capítulo, así se llama, tiro en el vacío. Aquí se los voy a poner. Tercera parte, balística exterior. Tercera parte, balística exterior. Balística exterior, tiro en el vacío.
Tiro donde no hay aire para quitar los efectos de la resistencia, los efectos disipativos y que pueden causar que si la bola, si de verdad es una bola y no un punto masa en los cursos de nivel bajo de física, pues son puntos masa siempre, no hay momento angular, excepto en la mecánica cuántica, todos los puntos tienen momento angular, qué raro, los puntos giran, ¿cómo pueden girar los puntos? Pero bueno, ya lo he dicho eso muchas veces, ¿cómo pueden girar los puntos? Quizá lo que nos diga eso es que las partículas en la mecánica cuántica no se puede hacer la hipótesis de que son partículas puntuales y siempre han de tener una suerte de estructura. Bueno, pero estamos aquí, entonces va a deducir las fórmulas que se deducen en todos los cursos introductorios. Aquí hasta las pone, todas esas fórmulas que se supone que los estudiantes de preparatoria pueden dominar fácilmente, con ángulos y todo. Las fórmulas para la altura máxima, el alcance máximo, el ángulo de alcance máximo, la velocidad, el punto donde la velocidad es máxima o la velocidad es mínima. ¿Cuál es el punto del movimiento donde la velocidad será mínima? Pues donde una de las componentes de la velocidad se hace cero y la otra no. Bien, entonces aquí vamos a ver el movimiento del proyectil. En este tratado va a venir la influencia de la rotación terrestre, disminución de la gravedad con la altura, influencia de la curvatura de la Tierra. Cuando escuchan a los terraplanistas hablar, ¿cómo argumentan en contra de los efectos que sufren los proyectiles debido a la curvatura de la Tierra? Quizá la idea de curvatura de la Tierra sea una metáfora y realmente la Tierra no es curva sino plana, y ese efecto debido a la curvatura es una convención que la gran conspiración mundial hace para que no nos demos cuenta de la verdad. Bueno, por supuesto, al final de este tratado viene un tratado breve de probabilidad, porque pues hay que calcularlas cuando queremos calcular dónde choca el proyectil, si hay efectos debido a los movimientos de la turbulencia, debido a la turbulencia aérea, pues entonces hay que calcular probabilísticamente sus desviaciones, qué tanto se desvía. Todos estos tratados son viejos y este es el más viejo de todos, este es de balística, otro de balística. Como ya les dije, esos temas casi parecen ser los mismos. Este es Diego Ollero, de Madrid, imprenta del Cuerpo de Artillería, 1890. Balística de Diego Ollero. Este es un texto, nuevamente, donde va a hablar también de la balística en esos dos sentidos, balística interior y balística exterior, pero va a invertir el orden. Primero nos va a hablar del movimiento en el vacío, es la primera parte, que es lo que se ve en los cursos, esos que les digo de física, y ahí trae todo el resumen de fórmulas, todas las fórmulas que ven ustedes en sus cursos de física, pues ahí están, para el alcance máximo, la altura máxima, y que hay que utilizarlas para combinarlas con las otras, porque a veces esos problemas que se oyen tan difíciles cuando se plantean en términos físicos, en términos matemáticos parecen muy sencillo, como por ejemplo calcular la intersección de una recta con una parábola. Una recta con una parábola, un objeto que se mueve con velocidad constante va a intersectarse con una parábola en algún punto, en algún momento de tiempo. Lo importante es aquí la idea de parametrización explícita contra la idea de parametrización implícita, que la parametrización implícita nos da la ecuación algebraica de toda la curva y la parametrización explícita nos da la curva en función de un parámetro que generalmente es el tiempo. Entonces, nuevamente aquí vamos a encontrar progresivamente pasando de la menor dificultad, que es el movimiento en el vacío, a la mayor dificultad, que es el movimiento, fíjense, el movimiento ya no en el vacío, sino donde hay un proceso disipativo, que es la resistencia aérea, y después cuando hay un efecto de altura o de curvatura de la Tierra, y posteriormente cuando hay un efecto de la gravitación terrestre. Entonces, todo eso va apareciendo en este tratado. Y al final trae quizá lo que se me hace siempre más interesante de estos tratados. Bueno, en particular de este, el otro, el de Aner, también trae una parte donde habla de la probabilidad. Y aquí van a resolver precisamente un problema de probabilidad, postulando desde el inicio la distribución
de Gauss para los errores, la distribución de Gauss para los errores. Estoy buscando la hoja del capítulo donde ya introduce los temas de probabilidad. Mejor veo el índice, que pues es más fácil ya. Cálculo de las tablas de tiro, aplicación del cálculo de probabilidades al tiro de armas de fuego. Viene en la página 325. O sea, el libro está gordo. O sea, está gordo. Aquí está. Aplicaciones del cálculo de probabilidades. Aplicaciones del cálculo de probabilidades al tiro de las armas de fuego. Es un tema bastante interesante, donde se resuelven problemas probabilísticos y por supuesto se hace una introducción muy moderada y muy elemental a lo que son la probabilidad. Entonces, si encuentran este también. Ahora, siempre dicen, ¿y por qué libros tan viejos? ¿Por qué libros tan viejos? Siempre nos recomienda libros bastante viejos, porque lo comenté al principio, parecería que no ha cambiado la enseñanza. En muy pocos textos se enseña con ideas nuevas y refrescantes esos temas que pues y dan a entender, o nos parecería que nos dan a entender que esos asuntos siempre se mantienen en el mismo nivel de abstracción y que no hay idea capaz de modificar lo que ya se está haciendo ahí, y que esos temas seguirán igual de petrificados como lo estaban hace ya 100 años. Bueno, vamos a unos también viejitos de de geometría analítica. Ya me gustó la geometría diferencial. Este es uno, este sí ya lo empasté, se llama Geometría Analítica de Mundi y Giró. Mundi y Giró, así se llama. Lecciones de Geometría Analítica, aquí está, de Santiago Mundi y Giró. Lecciones de Geometría Analítica de Santiago Mundi y Giró. Este es un 1883, Barcelona, establecimiento tipográfico, la Academia de Evaristo Ullastres, en 1883. O sea, ya cumple más de 100 años, 123, 140, casi 140 años cumple ya este libro. Lecciones de Geometría Analítica explicadas en cátedra por don Santiago Mundi y Giró. ¿Qué tiene de interesante este tratado de geometría analítica? Nada, nada muy interesante, excepto que parece más avanzado que los tratados que se ven hoy día. Eso es lo único que tiene de interesante. ¿Por qué? Porque si vemos el índice, vamos a encontrar los temas típicos que hoy día se dan: coordenadas rectilíneas, interpretación de ecuaciones, coordenadas polares o esféricas, transformación de coordenadas, fórmulas de Euler, clasificación de superficies de orden M. Estos temas ya de por sí no son tan comunes y el lema no los trata. Pero ya entramos a rectas y planos. Luego empieza lo difícil, capítulo 16, ecuaciones de primer grado en coordenadas tangenciales y coordenadas tetraédricas. Coordenadas tetraédricas. Dibujan un triangulito y con ese generan un sistema de coordenadas y esas se van a llamar las coordenadas tetraédricas. Creo que por ahí tengo un tratado de coordenadas tangenciales que un día les voy a mostrar, pero hoy no. Las propiedades proyectivas, las coordenadas tangenciales, tetraédricas, los polos y polares. Oh, parece muy avanzado, ¿no? Para ser para preparatoria. Hiperboloide de 3 hojas, creo que esto no lo ve ni en las facultades. Secciones cíclicas en las facultades de ingeniería o de física, en los cursos bajos, de nivel bajo. Como que ya es muy secciones cíclicas, paraboloides hiperbólicos, hiperboloides de una hoja, contacto y polaridad, generación de superficies, ley de dualidad y transformación de superficies, figuras polares recíprocas. Este tema de las figuras polares recíprocas está relacionado directamente con lo que hoy día se conoce como transformaciones simplécticas. Las transformaciones simplécticas son la generalización de las transformaciones por polares recíprocas. Calculan la polar de una curva, la polar de otra, y esas se llamarán polares recíprocas si las curvas son proyectivas o mantienen una proyectividad, se transforman por una proyectividad, o se diferencian entre sí por una proyectividad. Y de ahí se genera eso. Bueno, este librito de geometría analítica y otro, un poco diferente, pero este era español, este es mexicano,
de un señor llamado Geometría Analítica, de un señor llamado, aquí se los pongo, Manuel Ramírez, de 1902, 121 años, que trae una, una, trae un apartado sobre la forma general de la línea recta, escrito por Eduardo Prado, ese señor que Alfonso Reyes tanto denigró en su libro Pasado Inmediato. Geometría Analítica de Manuel Ramírez. Qué librote, miren, qué librote. Está grande, un poco, y ya lo tengo un poco gastado, un poco gastado. Pero bueno, así es. Muchas gracias.